Bueno, continuando con lo que estábamos conversando, estamos hablando sobre los mitos de la memoria eh, y estábamos en este tema. ¿Existe una memoria fotográfica? Habíamos conversado que en realidad no existe una memoria, por decirlo así, fotográfica, sino que se trata de un pintor más bien impresionista. Estos pintores que pintan como a pequeños manchones. Se guarda la información y si se necesita la coherencia de la información se rellenan los espacios como se puede. No existe una memoria fotográfica exacta, sino una memoria impresionista. Si no conocen los pintores impresionistas, busquen alguno en la web. La memoria se deteriora con la edad. No todas las habilidades de memoria se deterioran en la misma proporción. La memoria episódica, la memoria autobiográfica, sí se deteriora más. Pero el envejecimiento físico a veces deja memorias intactas, como la memoria procedimental, la memoria para hacer cosas, recordar cómo hacer cosas. Bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Guardar muchos datos trastorna la mente. La capacidad del cerebro para almacenar conocimientos es ilimitada. No hay un experimento aún que mida la capacidad del cerebro para almacenar información, así que todavía no se sabe si este puede llenarse. Además, la curva de olvido depende mucho también de los nuevos recuerdos. Uno olvida información, libera de alguna forma espacio. La gente solo utiliza el 10% de su capacidad mental. Esta afirmación jamás ha sido demostrada. Además, ¿cómo podemos saber cuál es el potencial mental del cerebro? Otras personas creen que el cerebro se activa en un 10%. Si hacemos una resonancia nuclear magnética o un medio de neuroimagen funcional, nos podemos dar cuenta que el cerebro no funciona al 10%, se activa en gran parte. No es que solo una parte del cerebro esté funcionando, gran parte del cerebro está funcionando y funciona todo el día mientras estemos en vigilia. Así que eso del 10% es un mito, por favor, desmiéntanlo, hagan si les dicen eso, hagan alguna demostración con una prueba de neuroimagen para, por ejemplo, reconocimiento de imágenes, recuerdo, etc. La memoria depende de la adquisición, depende de la retención. Hay retención que es temporal, hay retención que es permanente y también depende de los procesos de recuperación. Hay sistemas de memoria, hay tipos de memoria, hay memorias que son sensoriales, unas memorias muy cortas, hay memoria de trabajo, antes conocida como memoria de corto plazo, que es una memoria con un tiempo bien limitado, y la memoria a largo plazo, que es la que podemos almacenar durante más tiempo, aunque también el tiempo es limitado, la memoria va fallando mientras nos vamos alejando del día en que lo recordamos. La memoria sensorial está asociada a fenómenos de sensaciones. Antes también habíamos hablado de este tipo de memoria, y se trata de una memoria muy cortita, que dura milisegundos, o por lo menos menos de 2 segundos, y es muy específica. Hay una que es icónica, que es la memoria sensorial visual, y otra que es ecoica, una memoria auditiva, sensorial auditiva. Nos permite detectar y almacenar temporalmente un rasgo. ¿Se acuerdan de esa idea de ver una llave, apagar la luz e ir a buscar la llave? Esa es memoria sensorial. Nos permite almacenar una foto de alguna forma en nuestra mente al cerrar los ojos. Hagan el ejercicio, cierren los ojos y recuerden cómo se veía la imagen que acaban de ver. Probablemente al principio tengan como una percepción súper clara de cómo se veía y después se empieza a perder. Esa es la memoria sensorial. La memoria de trabajo, que es lo que vamos a hacer ahora, se trata de una memoria de corto plazo que sirve para utilizar información por un momento. Por ejemplo, escuchar un teléfono y almacenarle la información para poder marcar en el celular o en el teléfono público. Guardar un root en nuestra memoria, un nombre completo, una dirección de una página web, una oración. Si nos están contando algo, por ejemplo, en este momento están escuchando un relato y están almacenando lo que
estaba antes. Las oraciones anteriores permiten entender la que estoy produciendo en este momento. Así que la memoria de trabajo es sumamente importante para la comprensión del discurso. Si no tuviéramos esta memoria adecuada, sería muy difícil seguir una conversación, seguir el hilo de la conversación y mantener un tema activo, recordar qué habíamos escuchado hace un momento. Hay unas teorías que explican que los niños con TEL tienen dificultad en la memoria de trabajo verbal. Recuerden esta lista: zapato, lapicero, camión, tigre, sandía, chaleco, planta, mesa, amigo, computador, vaso. Recuérdenla sin anotarla. Ya, porque después se la voy a preguntar en unos momentos. La memoria de corto plazo es un almacén con capacidad limitada. El número mágico de almacenamiento es 7 más menos 2. Quiere decir desde 5 hasta 9 elementos. Así que probablemente recuerden desde 5 hasta 9 palabras de las que vimos anteriormente. Hagamos el ejercicio. Tomen un papel y escriban las palabras que recuerdan de la diapositiva anterior. Pónganle pause y escríbanla. Ok, veamos cuántas recordaron. Volvamos a la imagen. ¿Cuántas recuerdan? ¿5? ¿7? Así que esa es la memoria de trabajo. Es un registro pasivo de información y sirve para el procesamiento activo de la información en un momento determinado. El modelo clásico de Baddeley, que fue modificado por el mismo autor en el año 2000, plantea que existe un ejecutivo central o un sistema de procesamiento de la información de la memoria a corto plazo. Existe una agenda visoespacial, que es la memoria de corto plazo visual, este almacén episódico, que es la capacidad de mantener activo un elemento durante un tiempo, y un lazo fonológico o loop fonoarticulatorio, que es la memoria auditiva verbal. Estos dos tipos, la visual y la fonológica, además de la capacidad de almacén episódico, se coordinan con este ejecutivo central que permite almacenar esta información y manejarla por un tiempo determinado. Alguna de esta información se almacena en la memoria de largo plazo, eso es lo que es MLP, memoria de largo plazo episódica. Y a través del lenguaje también se almacena. O sea, estos sistemas están comunicados. El lazo fonológico o loop fonoarticulatorio son palabras recordadas por un momento y obviamente se relacionan con las palabras que tenemos en nuestra memoria. La agenda visoespacial se relaciona con semánticas visuales, con las imágenes que tenemos en nuestra memoria a largo plazo. Y se comunican todas con la memoria a largo plazo episódica, que es la memoria que nos permite recordar eventos o hechos personales, cosas que nos han pasado. Por ejemplo, recordar qué comimos el día de ayer, o dónde fuimos en las vacaciones pasadas. Ese tipo de memoria es episódica. Así que esta memoria de largo plazo está filtrada por el olvido en la memoria a corto plazo o la memoria de trabajo. Ese es el nuevo concepto. Ya dejamos de usar el concepto de memoria de corto plazo para usar el memoria de trabajo. ¿Por qué se usa el concepto de memoria de trabajo? Porque el concepto de memoria de corto plazo incluía un almacén lineal de la información y un olvido temporal. O sea, uno se aprende, por ejemplo, una lista de palabras como la que vieron antes, la almacena de forma lineal, una tras otra, y luego la olvida y alguna de esa información pasa a la memoria a largo plazo. El concepto de memoria de trabajo es distinto. El concepto de memoria de trabajo implica manipulación de la información. Y eso es súper diferente a lo anterior, que es un almacenamiento lineal, casi como aprenderse una canción o aprenderse una poesía. Una palabra tras otra. En realidad lo que nosotros hacemos con la memoria es almacenar por tipos o vamos clasificando por tipos de elementos. En este caso quizá hicieron el ejercicio de acordarse que hay algunas frutas
Por ejemplo, podrían ligar, por ejemplo, lapicero con mesa, vaso con computador, lo podrían ligar como cuando estoy en el computador, tomo un vaso, estoy con un vaso al lado, etcétera, etcétera. Uno va ligando información de acuerdo a categorías semánticas, por ejemplo, si hay algunas frutas, verduras, de acuerdo a cosas que están en el mismo ambiente, por ejemplo, en el mismo contexto, un lápiz, con un cuaderno, con una sala, con una silla, etcétera. Uno va almacenando la información y la va manipulando, la va trabajando. Por eso se llama memoria de trabajo. Se concentra la memoria de trabajo en la actividad consciente de la persona en un momento dado. Participan inputs o almacenamientos de entrada y participan tareas de output o programación, en este caso del habla, si se trata de una tarea verbal. En cualquier actividad se requiere manipulación activa de símbolos verbales y no verbales. Por ejemplo, los lapsus linguae o el efecto de la punta de la lengua es esta imposibilidad de acceder a través de la memoria de trabajo, de acceder a la información de la memoria de largo plazo. Porque los sistemas de memoria de largo plazo y de trabajo están íntimamente conectados. Lo que nosotros recordamos no viene directo de la memoria de largo plazo, sino que pasa por la memoria de trabajo donde vamos a estar utilizando esta información. Se relaciona mucho esta memoria de trabajo con la memoria RAM de los computadores. La memoria RAM de los computadores permite tener activo, en este caso las diapos, que están almacenadas en el disco duro. Lo mismo pasa con nosotros. No podemos acceder a la información si no pasa primero por la memoria de trabajo y se almacena de forma temporal. Así que el efecto de la punta de la lengua se trata de un efecto de dificultad de acceso a través de la memoria de trabajo a la memoria de largo plazo. Hay como una falla en el sistema. El efecto de la punta de la lengua es como, es cuando uno dice, si me acuerdo, yo sé lo que es, pero no me acuerdo la palabra, lo tengo en la punta de la lengua. Eso. El lenguaje posibilita la codificación de la información en el almacén de largo plazo. Es un vehículo, es un medio para poder almacenar información. Otros medios son imágenes, sonidos, pero el lenguaje nos permite almacenar mucha información extra. La memoria de largo plazo es un proceso mental que permite retener o registrar experiencias y posteriormente recuperarlas con alguna finalidad. Permite actuar directamente sobre representaciones o símbolos de la realidad. Permite interpretar la realidad. Si accedemos a un recuerdo de qué significa una canción para nosotros, podemos interpretar esa canción y darle un valor. Es una canción triste, me recuerdo el pasado, me recuerdo a una persona. Lo mismo con cosas más sencillas. La representación que tenemos de una ampolleta nos permite recordar que las ampolletas se calientan y no hay que tocarlas porque nos podemos quemar. Esa representación nos permite actuar sobre la realidad, planificar acciones, regular acciones, encauzar acciones o organizar internamente nuestras intenciones o acciones sobre algo. Hay tipos de memoria de largo plazo. Los tipos son básicamente declarativo y no declarativo o procedimental. La declarativa es la memoria que podemos expresar a través de palabras, por eso se llama declarativa, el acto de declarar. Y hay dos tipos. Está la memoria semántica, que son conceptos, ideas o significados atemporales. Por ejemplo, la idea de libertad, por ejemplo. El concepto de felicidad. Cada uno tiene como una idea o un significado asociado a esas palabras. Pero no hay un momento específico donde estemos hablando de esa palabra, sino que es atemporal. La episódica se trata de una memoria autobiográfica que almacena hechos de nuestra vida, qué nos pasó la semana pasada, cómo ha sido nuestra infancia, a quién conocimos el último mes. Ese tipo de cosas son episódicas y se asocian a una fecha. Las otras
conceptos o ideas no se asocian a una fecha, son como transversales a la fecha, están durante todo el tiempo. Obviamente, los conceptos se aprenden en un momento, quizá por ejemplo, memoria a largo plazo declarativa, quizás es la primera vez que lo ven, y se transforma en un episodio, pero de aquí en adelante no se guarda como episodio, se guarda como concepto. Así que el tipo de memoria se almacena en otro lugar del cerebro que almacena conceptos, ideas o significados. Y pasa por otras vías también de recuerdo. La memoria procedimental es no declarativa o es implícita. Y se trata de la memoria que tenemos, por ejemplo, sobre cómo se anda en bici, cómo andar en bici, cómo martillar, cómo manejar un auto. Son cosas que se pueden verbalizar, pero es sumamente difícil y muy poco eficiente verbalizarla porque hay demasiadas cosas que se nos van, son cosas demasiado motoras, son demasiado relacionadas a la actividad. Hay algunos textos, por ejemplo, estos cuentos de Cortázar, que habla de un manual para subir la escalera, y habla de cómo paso a paso uno puede ir subiendo la escalera, pero son instrucciones escritas sobre cómo subir una escalera. Entonces, ahora levanta el pie derecho, llévalo en un ángulo de tantos grados al siguiente escalón, cuida de poner el otro pie con la suficiente fuerza para soportar el cuerpo durante unos segundos en el aire. Este tipo de cosas, si se fijan, se trata de procedimientos muy motores y difíciles de explicar. ¿Cómo uno explica cómo se martilla? Bueno, hay que sujetar el clavo, ya. ¿Y cómo se sujeta el clavo? ¿Con cuánta presión? ¿Cómo hay que pegarle? ¿Cómo se describe el movimiento de la mano? Bueno, así que esas cosas solo se aprenden y solo se enseñan a través del ejemplo, mostrando. Se relaciona con habilidades o hábitos. Son acciones más complejas. Hay, por ejemplo, la rutina de levantarse. Uno siempre tiene como la misma rutina. Cuando va a la cocina, por ejemplo, y abre los muebles, saca vasos, tazas, ese tipo de cosas, también son rutinas súper aprendidas. O sea, si a uno le cambian el lugar de lugar algún mueble, puede chocar con el mueble, porque son rutinas o hábitos aprendidos. Y el priming es un tipo de memoria implícita que se realiza a través de entregar modelos. Uno entrega un modelo y la persona lo recuerda y lo repite. Es más que nada una técnica, no un tipo de memoria. Así que dentro de memoria procedimental tenemos el condicionamiento clásico, que es el aprendizaje repetitivo de acciones, y el aprendizaje de hábitos más complejos, que es como la unión de estas pequeñas acciones en un diario vivir, una rutina compleja. O sea, por ejemplo, si se fijan bien, probablemente todos los días se bañan, se duchan de la misma forma. Empiezan en el mismo lado y terminan en el mismo lugar. Probablemente se secan con la toalla de la misma forma todos los días. Esas son acciones complejas y cada una de las pequeñas acciones que compone esa rutina se hizo a través del condicionamiento clásico. ¿Qué es lo que recordamos? Recordamos parte de lo que vivimos y rellenamos el vacío con otra información. Recordamos mejor lo nuevo, lo emotivo y lo interesante. Por eso es importante hacer que lo nuevo sea emotivo y sea interesante y darle valor personal. Como esto significa para mí y me emociona. Si no le encuentran el valor a lo que estudian, por ejemplo, probablemente no se van a emocionar, no les va a parecer interesante y no lo van a recordar. Así que es súper importante tener vocación y que les guste la carrera para poder aprender lo que estamos viendo. El estado de ánimo influye en la memoria. A veces estamos pensando en otras cosas y tenemos focalización de la atención en otros elementos y no nos podemos concentrar. Por eso algunas veces algunas personas no pueden dar una prueba porque tienen la cabeza en otra parte. Se les murió un familiar, por ejemplo. La memoria depende del contexto. Recordamos mejor en el mismo contexto donde ocurrió
algo. De alguna forma, volver, por ejemplo, a una sala de clases del colegio de la infancia nos ayuda a recordar qué pasaba en ese momento. Volver a la casa de los abuelos, en el campo, por ejemplo, nos ayuda a recordar y a evocar esos recuerdos. Así que es súper importante educar esa habilidad, gestionarla a través de las habilidades metacognitivas de usar ciertos contextos para recordar algo. ¿Qué es el olvido? De acuerdo al psicoanálisis, es un mecanismo de defensa, es una habilidad que nos permite establecer un estado de bienestar. Olvidamos lo que es malo, recordamos lo que es bueno. Olvidar es relevante, hay que almacenar solo lo relevante, así que es importante olvidar información. Imagínense recordar los millones de datos inútiles que suceden en un solo día. Gente que vimos en la calle, que hizo algo, autos y los colores de los autos, la forma de las calles, las líneas del pavimento. Imagínense toda esa información, recordarla y tenerla disponible. Sería súper difícil recordar algo, porque todo se mezclaría, todo parecería igual. Así que es súper importante el proceso del olvido para almacenar solo lo relevante, porque necesitamos de lo relevante para poder actuar en un sistema complejo. No necesitamos demasiada información. Eso es lo que le pasa a los computadores, si se fijan. Muchas veces no pueden imitar una conducta humana porque tienen demasiada información que manejar y tienen muchas opciones, no saben cuál elegir. Las causas del olvido. Hay causas por lesión cerebral en las áreas de la memoria. Hay causas relacionadas con la represión o el olvido motivado, olvidar a la fuerza, de alguna forma. La capacidad de inferencia, o sea, de interferencia, cuando se mezclan cosas parecidas. Por ejemplo, una persona estaba hablando algo parecido a otra persona y finalmente recordamos una mezcla entre ambas cosas. No podemos distinguir si le dijimos esto a esta persona o a esta otra. A eso a veces me pasa cuando me toca hacer un ramo con distintas secciones y le hago a todos la misma clase y les digo, chiquillo, ¿esto se lo dije a ustedes o se lo dije al grupo anterior? Ahí se me produce interferencia. Falta de procesamiento. Si no ponemos suficiente atención ni hacemos un suficiente esfuerzo, probablemente no se va a procesar en la memoria a largo plazo. Aprender en contextos inusuales probablemente puede ser una causa del olvido. Estábamos en un lugar poco común para recordar ese tipo de información y la olvidamos porque no tenemos después el apoyo contextual. El contexto ya no se repitió más, así que lo podemos olvidar. Ahora, si el contexto inusual es muy atractivo y muy interesante, sí recordamos más. Como una fiesta especial a la orilla del lago, no sé. Algo así. Cosas que no vivimos todos los días. Esas cosas se recuerdan. Técnicas de memoria o mnemotécnicas. Repetición y atención. Esa es lo básico. Es la técnica más básica, menos potente. Repetir y repetir y repetir. La asociación implica mezclar los elementos y asociarlos con alguna representación previa. O sea, me acuerdo de, no sé, la persona se llama Mariela y me acuerdo de manzana. Manzana Mariela. Entonces uno se acuerda a través de la asociación, junta esos dos elementos y los asocia. Idealmente, cuando hagan ustedes técnicas de asociación, busquen asociaciones que sean sencillas, que sean lógicas, que sean fáciles de recordar. O sea, si buscan una asociación muy rebuscada, probablemente no se van a acordar ni de la palabra o del concepto, y tampoco del asociador, de la palabra que ocuparon de artefacto. No se van a acordar de ningún helado. Otra técnica es la agrupación. Tenemos, por ejemplo, una lista de cosas y me acuerdo de las que están relacionadas con el supermercado, otras de la casa, del trabajo. Entonces uno después recuerda, ya, para el trabajo, tengo que hacer esto, esto, esto y esto. O categorización. Categorizar por ejemplo, frutas, verduras. Eso se parece mucho a la agrupación. Es muy similar. Agrupar por temas, por temáticas. Eso también es otra técnica.
Hay un autor que se llama Daniel Schechter y habla de los 7 pecados de la memoria. Uno es el tiempo. Los recuerdos se debilitan con los años. La memoria pierde intensidad con los años. Los 7 pecados de la memoria están conceptualizados desde cómo la memoria peca, de alguna forma, y olvida, cómo falla. De eso se trata. Así que primero es el recuerdo, los recuerdos se debilitan con los años y si no se vuelve a reforzar, se olvida, se pierde. La distracción, las preocupaciones hacen que nos olvidemos de algunas cosas, eso lo habíamos visto anteriormente. El bloqueo es cuando se produce la búsqueda de información frustrada y no podemos acordarnos de algo que sí nos acordamos en otro momento. O sea, estamos al lado de una persona, sabemos su nombre, pero en ese momento falló la recuperación, no pudimos acceder. Así que a veces se produce este pecado que se llama bloqueo. Atribución errónea. Asignar un recuerdo frente a una persona equivocada. Es decir, cambiar por ejemplo, recordar un nombre. Oye, Camila, y si en realidad se llama Carolina. Hicimos como una atribución errónea, recordamos mezclado, recordamos mal. La sugestibilidad es el problema de sugestionarse por nueva información externa y alterar el recuerdo hasta incluso reconstruirlo. Eso le puede pasar a personas, por ejemplo, que cometieron un delito y la empiezan a convencer de cómo fue la situación. Recuerda, si tú hiciste esto y esto y esto. También nos puede pasar cuando nos estamos tratando de autoconvencer de alguna forma de que hicimos alguna cosa. Por ejemplo, no, si yo cerré la puerta de la casa. Sí, no, si la cerré. No, sí me acuerdo, la cerré. Y en realidad reconstruimos esa memoria. Probablemente nos quedamos muy tranquilos porque en realidad sabemos que es una construcción. Nos estamos sugestionando hasta el punto de reconstruir e inventar. La propensión es como nuestras creencias actuales afectan el recuerdo pasado. De alguna forma nuestras creencias van modificando la forma en que recordamos un elemento y lo filtran de una forma o no, le dan un valor. Podemos tener una creencia actual que opine que lo que hicimos estuvo súper mal, fue súper poco moral. Después cambia nuestra percepción y nuestras creencias, y lo que hicimos hace un tiempo no fue tan inmoral. Ahora ya no importa tanto. Entonces, estos recuerdos se van reconstruyendo y se van revalorizando. La persistencia es recordar persistentemente algo que está ligado a nuestras emociones. Por ejemplo, recordar algo que nos está dando rabia, una traición que nos hizo alguien, y recordar y recordar y recordar, y no nos permite avanzar. Es un error de la memoria esta persistencia. Es un pecado de alguna forma. Alteraciones de la memoria. Existen distintos psicoalteraciones que empeoran la memoria. Por ejemplo, la amnesia anterógrada es no poder recordar información nueva. O sea, recordamos hacia atrás todo lo que nos pasó, pero no podemos almacenar lo nuevo. La amnesia retrógrada es no poder recordar el pasado. Recordamos las cosas nuevas. Nos acordamos de aquí en adelante, pero hacia el pasado no nos acordamos de nada. La amnesia psicógena es la persona que por alguna situación no pueden recordar lo que sucedió. Por ejemplo, las personas violadas no pueden recordar el evento de esa violación porque fue muy potente y se reprime. Las personas que tienen un daño cerebral también sufren de amnesia. Por ejemplo, las personas con demencia tipo Alzheimer o otro tipo de demencia. La amnesia funcional es lo que nos pasa todos los días. Amnesia por estrés, por ansiedad, por falta de sueño, por emociones negativas. Uno olvida algunas cosas porque las quiere olvidar. Esa es una amnesia muy funcional, y funcional se llama también porque funciona para algún fin en nuestra vida, tiene alguna orientación. Otras alteraciones de la memoria es la hipermnesia, que es la capacidad extraordinaria de guardar datos poco útiles. Probablemente han visto estas personas que se saben la guía de teléfono completa, se saben
los partidos de fútbol, esas cosas que aparecen a veces en los canales de televisión. La paramnesia es recordar falsos recuerdos y es una patología psicológica. Es la dificultad, digamos, para recordar, y es recordar falsos recuerdos. También se le llama, lo tengo en la punta de la lengua, a propósito, ¿cómo se le llama?